Buenas noches, profesor David. Nos presentamos, nuestro grupo está conformado por María Fernanda Luna, Claudia Marcela Malagón y mi nombre es Joana Andrea Rojas. En este momento vamos a hablar sobre el rol del psicólogo en Colombia en post-COVID. Inicialmente vamos a empezar con la introducción, vamos a ir avanzando con el trabajo y vamos a hacer como unos aportes de vivencias de cada una de nosotras en nuestras diferentes facetas, en nuestros lugares de trabajo, ya que cada una, digamos que hacemos cosas totalmente diferentes y pues queremos como expresarle un poquito de cómo nos sentimos a nivel general y nosotras en el trabajo, en la casa y cómo vimos afectados tal vez a nuestros compañeros de trabajo. En la introducción, pues la pandemia fue algo que nos afectó a todos a nivel general, tanto física como emocionalmente. Es una pandemia que llegó a cambiarnos la vida, digamos que fue un cambio, un giro de 360 grados, algo que no esperábamos. Es como que un día te dicen, te tienes que quedar en la casa, la verdad inicialmente pensamos que fue mentira, que eso no iba a transcribir o que no iba a ser como a cosas tan mayores, pero fue una pandemia que obviamente nos dejó secuelas y enseñanzas y pues temas para inicialmente empezar a prevenir futuras pandemias. Bien, para algunos la pandemia pues significó de alguna u otra forma soledad, aislamiento, para otros significó dolor, estrés, pérdida, pero pues mediante este trabajo queremos direccionarlo un poco cómo pues asume el psicólogo este papel, cuál es su rol en la pandemia como tal y cómo ayuda a promover de alguna u otra forma pues el cuidado de la salud mental. Por eso pues vamos a entrarnos un poco en cómo fue el rol del psicólogo en la pospandemia y cómo ha ayudado a brindar servicios de contención, apoyo e intervención desde la psicología, especialmente pues en cuadros depresivos y de adicciones. Bueno, en un inicio de la pandemia del COVID-19, las primeras respuestas de las personas fueron de incertidumbre extrema, ansiedad, depresión. Se vivió el cierre de las fronteras, que pues se usó pues para aplanar la curva de las infecciones por COVID, el distanciamiento social, las cuarentenas, los estados de alarma, los toques de queda. Eh, um, el, el rol del psicólogo, que es el que vamos a abordar en este caso, de la pospandemia, pues será entonces brindar pues cuidados de contención, valga la redundancia, apoyo psicológico, especialmente en pacientes con cuadros de depresión y adicciones. También queremos abordar, pues digamos que el cuerpo del desarrollo. Para muchos la pandemia nos trajo soledad, y más cuando vivíamos en ciudades diferentes a las de nuestros familiares y que digamos que la única forma de refugiarnos en alguien era en el trabajo. Nos vimos afectados de esa manera, más sin embargo, digamos que el tema del psicólogo siempre estaba ahí porque las EPS nos apoyaron en ese tema, había una línea exclusiva donde tú te llamabas, comunicabas y te daban ese apoyo emocional donde pues te sentías acompañado o podías hablar con alguien como para no estar solo, porque pues este tema fue muy complicado y tú no sabías si quedarte en la casa o salir, porque pues no sabías qué era más peligroso para ti, si el tema físico o el tema mental. Entonces el psicólogo siento o sentimos que es una parte fundamental en este proceso, ya que pues inicialmente a los que primeros acudimos fueron a ellos. Bien, el rol del psicólogo como tal después de la pospandemia fue muy activo debido a que se presentaron muchos pacientes, sobre todo pues personas en duelo que perdieron de pronto miembros de su familia eh, o parejas, ¿sí? Durante este tiempo. Entonces, pues de alguna u otra forma, el psicólogo ha ayudado a retomar pues el rumbo de la vida de estas personas, ¿sí? Que tuvieron que pasar de pronto por un momento triste, depresivo, tras la muerte o pues como tal la pérdida de algún ser querido. Sin embargo, pues también vemos que se aprovechó este tiempo como para dar la educación en la salud mental, que es un tema que pues se ha propuesto en escuelas, en gobiernos, ¿sí?
para que de alguna u otra forma pues esto se pueda incorporar en nuestro día a día después de que hemos vivido como tal una pandemia que a todos nos afectó demasiado. Es así, entonces como el rol del psicólogo en este caso ha sido participar en la promoción, en la difusión de la salud mental como prioridad. Eh, Tras la cuarentena la idea pues sería mantener rutinas y hábitos saludables, proporcionando apoyo necesario, inclusive para el personal sanitario que también pues durante la pandemia tuvo gran impacto psicológico. En este caso, el impacto psicosocial eh, excedió la capacidad de manejo de la población afectada, donde pues se dio un incremento gradual y desproporcionado de la incidencia de trastornos mentales y muchas manifestaciones emocionales, de acuerdo pues con la magnitud de la epidemia y el grado de la vulnerabilidad de la población. Ujú. Yo voy a contar una vivencia, digamos que a nivel personal en mi tema o en mi ámbito laboral, que fue, yo soy asistente de selección en una empresa organizacional. Estábamos acostumbrados a los procesos masivos, a tener todo el tiempo la gente presente, haciéndolas a llevar como el tema de la documentación a la compañía, pues para validar como tal fueros, digamos que dependiendo del cargo, el tema de que cumpliera con los aspectos físicos y mentales para cumplir con los cargos. Y vimos que esto de un momento a otro nos afectó, empezamos a utilizar las herramientas tecnológicas, lo que fue más difícil, como el tema de que digamos, hay empresas donde definitivamente los digitadores necesitan todos los dedos. Y hubo momentos o casos que se nos pasaron que llegaban a exámenes médicos y habían personas que no tenían 3 miembros de la mano y nos afectaron y todo el tiempo nos hacían surgir nuevas herramientas o diferentes métodos para saber que las personas cumplían con lo que necesitábamos. El tema de las herramientas tecnológicas fueron nos apoyaron demasiado. El tema del psicólogo es donde entró el rol de decir, ven, ya no voy a hacer una entrevista de esta manera, sino de esta, y cómo voy a detectar que la persona cumpla con lo que necesitamos. Digamos, en el caso de los dedos, la única opción que vimos es como decirle a la persona, por favor, tráenos tu cédula. Entonces la persona se tenía que levantar, con eso validábamos de que los 2 pies estuviera caminando bien y les decíamos, muéstranos la cédula para que validáramos que tuviera todos los dedos. Entonces, ese tipo de cositas, digamos que el psicólogo más que todo tuvo que decirnos a nosotros, vengan, hagamos esta estrategia para que cumpliéramos a cabalidad con el tema que nos solicitaba el cliente o la compañía. También nos dimos cuenta que obviamente bajó mucho el tema del trabajo a nivel operativo, pues porque ya las compañías estaban bajando el tema del nivel, porque ya no necesitaban tantos empleados en la planta de producción y fue un tema complicado, que después ya se logró normalizar, pero fue muy difícil. Todo con prevención, pero fue muy difícil. En la pandemia, la dinámica pues de la atención psicológica tuvo que reajustarse un poco con el fin de poder pues ofrecer a los pacientes la atención que necesitaban ya en un contexto excepcional, el cual fue pasando pues de ofrecer una atención presencial a ya pasar de pronto a la atención virtual y telemática por medio de un formato telemático. Eh, fue diferente, pero fue un gran apoyo salir pues poder salir de esa consulta convencional y gracias a las nuevas tecnologías se logró seguir atendiendo este tipo de pacientes en momentos de extrema necesidad y pues con la mejor calidad posible a pesar de todas las limitaciones que se vivieron en ese momento. También sabemos que muchos especialistas concuerdan que las intervenciones en crisis deberían ser consideradas como una medida para implementar de alguna u otra forma en todas las personas que fueron afectadas por el COVID, ¿sí? Sobre todo los que fueron pacientes, personales médicos, contactos cercanos. Y pues de alguna u otra forma, estas intervenciones psicológicas en crisis tienen como objetivo pues minimizar los daños psicológicos y también pues proveer la asistencia durante la prevención y el control de la epidemia.
De así, pues de alguna u otra forma se trata de evitar que estas personas sufran un estrés postraumático. Ujú. Y pues como reflexión de todo esto, pues nos dejó el tema, digamos que la unificación familiar, el tema de la prevención, de tener, digamos que muy presente el tema de los cuidados que debemos cada uno tener con nuestro cuerpo, a nivel físico y emocional, y también saber de pronto que aparte de refugiarnos en nuestras familias, también tenemos que hacer como, no sé, un planteamiento nosotros mismos y tal vez estar un poco preparados para cualquier tipo de tema, no solamente de una pandemia, sino un catástrofe, un sismo, algo que nos pueda coger de improviso y no solamente digamos que estar preparados a nivel que un bolso, pero ¿qué pasa si el bolso lo tengo en la casa y yo estoy en el trabajo? Son todo ese tipo de cosas. De pronto yo creo que la pandemia nos dejó a nosotros enseñanzas a nivel familiar y que pues el día a día es el día a día y que de una u otra forma tenemos que tener muy presentes a nuestras familias siempre y pues a nosotros mismos. Elementos de discusión académica. Vamos a dar ejemplos de discusión académica. Digamos que en mi caso, en el caso de los psicólogos organizacionales, fue muy difícil el tema del COVID porque sus familias empezaron a refugiar en ellos de una forma como que les brinden apoyo emocional, pero ellos no estaban preparados para este tipo de pandemia, ni tanto intelectualmente sobre el tema, y se sentían un poco agobiados. Entonces fue un tema muy difícil de interactuar con la familia. Igual lo hicieron como el tema de acompañamiento, del tema de la confianza y todo eso, pero la verdad fue muy difícil para ellos hacer como este tipo de intervención en sus familiares y brindarles el apoyo. Bien, el rol de psicólogo social, pues después de la pandemia lo que ha realizado es generar pues una atención directa, un asesoramiento y consultoría directamente pues con las personas que fueron afectadas. También generar formación en muchos grupos, investigación también de alguna u otra forma porque pues están más cercanos a las personas que han tenido estas crisis o que están padeciendo por alguna enfermedad. También han realizado la supervisión. De alguna u otra forma, pues han tenido un contacto más directo con todas las personas que de pronto pudieron padecer esta enfermedad o que también se vieron afectadas porque de pronto familiares o personas cercanas pues pudieron padecerlo. Desde el rol hospitalario, en este caso, el impacto que tuvo el COVID-19 en la salud mental de las personas en general fue muy grande. Las respuestas iniciales de las personas fueron pues el miedo, la incertidumbre, la ansiedad, como ya lo habíamos mencionado antes, el estrés, la depresión, problemas de sueño. Por ejemplo, en pacientes con enfermedades mentales previas, se exacerbaban sus síntomas. En otros pacientes que no tenían antecedentes de enfermedades mentales, incluso tuvieron que recurrir a medicación psiquiátrica para poder pues, controlar su ansiedad. Los altos índices de estrés en el personal de la salud, la ansiedad que se vivía en ellos, la depresión también por las largas jornadas laborales. Eh, el personal de salud se vio enfrentado pues a dejar a sus familiares por largos periodos de tiempo, pues para así evitar el contagio cruzado, la falta de insumos médicos, por la cantidad de pacientes pues que llegaban a consultar o que quedaban hospitalizados, no daban abasto. Entonces, los factores causantes de este estrés fueron pues también la falta de pruebas diagnósticas, opciones de tratamientos muy limitadas, escasez de equipos, de protección, mascarillas, guantes, bueno, todo lo que se utilizaba pues en ese momento para el tratamiento de los pacientes, mmm, tuvo un gran impacto. Como reflexión, digamos que a mí de manera personal, digamos que me afectaba o me afectaba mucho en el tema familiar. Entonces, digamos que mi reflexión en este momento para mí, pienso que es
siempre estar con mi familia y pues digamos que en todo caso darle prioridad en todos los temas o todas las cosas de la vida, digamos, ante el tema laboral o ante otro tipo de situaciones, porque de verdad que sí fueron un gran apoyo, pues digamos ahorita en temas de pandemia y de COVID. Entonces, para mí el tema de la familia inicialmente es la reflexión que me queda y que quisiera o tratado de poner en práctica, de escuchar a mis hijas, de estar pendiente de ellas, de, digamos que el tema número uno para mí siempre va a ser mi familia de ahora en adelante. Bien, como reflexión también, pues de alguna u otra forma, viéndolo desde un punto positivo, pues la pandemia también pues nos ayuda a adaptarnos a diferentes escenarios y gestionar emociones, digamos, que se relacionan con los cambios, ¿sí? De alguna u otra forma, pues la pandemia nos permitió vivir un cambio muy grande en nuestra vida y esto generó que en nosotros se fuera desarrollando nuestras mejores habilidades a este tipo de cambios que quizás se dan de manera muy repentina, pero pues que eso genera en parte que nosotros también nos demos cuenta, que nos conozcamos un poco más, hasta qué punto podemos aprender a afrontar diferentes situaciones que nos puede plantear la vida. Ok. Y bueno, en mi caso, pues el tiempo de COVID nos cambió la vida a todos. Tuvimos que afrontar una nueva normalidad, confrontarnos con nuestras emociones, como el miedo, la rabia, la incertidumbre de de no saber lo que iba a suceder, eh, las situaciones traumáticas, como la muerte en mi caso. Yo trabajo en el área de la salud y afrontar estos casos día a día fue un gran impacto psicológico. Em, este cambio nos dejó muchas secuelas psicológicas y pues la idea o lo que se pudo aprender en este tiempo es que la psicología, la parte psicológica es muy importante promoverla. Nos ayuda a tener mayor resiliencia, a adaptarnos a nuevas condiciones a las que pues no, situaciones que no está, que no estábamos pensados pues que iba a suceder, cosas que ocurren de la noche a la mañana, nos ayudaron a conocernos a nosotros mismos, a entendernos y superar obstáculos, ganando mayor fortaleza interior y dejándonos lecciones de vida en el camino. Okay. Y en conclusiones, pues en los tiempos de pandemia, como decía mi compañera Mafe, tuvimos el tema de la adaptación al cambio y la pandemia trajo consigo una serie de transiciones en el tema familiar y laboral y con ello, digamos que aprendimos también a dar la importancia al tema de los enfoques o el tema científico, la evolución, que tenemos que tal vez el país tiene que invertir más en ello y obviamente valorar el tema de la investigación, el tema científico. Para mí esa es una conclusión. Bueno, también otra conclusión que podemos sacar es que de alguna u otra forma, pues resaltar muchos de los roles que tuvieron que adaptarse para cualquier tipo de psicólogo desde cualquier tipo de enfoque, ¿sí? Y pues reajustarse un poco a la normalidad y sobre todo a la virtualidad para poder ayudar a muchas personas que pues estaban padeciendo algún tipo de crisis debido pues a la pandemia. De igual manera, pues ajustar esta virtualidad como algo que después de la pospandemia de alguna u otra forma se sigue ejerciendo y fue una herramienta que también les ayudó a descubrir que podía ser una ayuda directamente para el psicólogo para acercarse un poco más a los pacientes. Eh, También la transición y la adaptación al cambio que la pandemia trajo consigo, eh, la nueva normalidad, los cambios también en el entorno familiar y personal. El trabajo del psicólogo fue muy importante porque nos ayudó
a superar esta transición y adaptarnos a nuevos escenarios, ayudándonos a gestionar las emociones asociadas al cambio. Muchas gracias Muchas gracias. por su atención. Muchísimas gracias. Gracias.